por favor. Se buscan. Pastora, ¿dónde estaba? Dios la bendiga, bendiciones. Hoy estoy muy dichoso de poder predicar con mi madre, con la pastora Janet. Qué hermoso es que los padres y los hijos sean uno solo también, ¿cierto? Estemos en unidad. ¿Quisiera usted verse predicar con sus hijos? ¿O hijos quisieran verse predicando con sus padres? Usted no sabe yo cómo me siento aquí, de bendecido. Bienvenida, pastora Janet, bienvenida, madre. Quisiera que saludaras también a la congregación para poder iniciar. Muy buenas noches. Dios les bendice. Gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos están bendecidos? Gloria al Señor. Dios nos da unas bendiciones maravillosas cada día, porque cada día son ¿qué? Grandes o nuevas sus misericordias. Amén. Qué bonito. Y así como el Hijo dice que de verdad es un privilegio, cuánto no más para una madre compartir la palabra y poder ministrar la palabra con el Hijo, ¿verdad? Así que también me siento muy honrada de parte de Dios y muy feliz. Así que esperemos que también sea el Espíritu Santo con nosotros para impartir lo que el Señor nos ha dado en esta noche. Amén. Entonces vamos a estar atentos. Amén. Gloria al Señor. Hoy queremos hablar de la unidad del liderazgo, pero asumiéndola que esta unidad solo la podemos lograr a través de una unidad espiritual. Por eso quisiéramos iniciar con Efesios, el capítulo 4, el versículo 3 al 6. Y dígame amén cuando lo tenga. ¿Cómo poder traer unidad cuando todos en la casa o en la congregación o en la empresa donde usted se desempeña profesionalmente, pues todos son líderes? ¿Cómo podemos traer esta unidad? Leemos la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, el versículo 3 al 6. Amén. ¿Todo lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Leámosla todos fuertemente. ¿Cómo dice? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué dice el 6? Un Dios y Padre ¿de quién? De todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué más? Aleluya. Bueno, es una bendición porque si usted ve la foto, ahí no todos somos iguales, ¿verdad? Está, bueno, entre Jesús, el hermano Joseito y mi persona hay grandes diferencias, ¿no? Igual entre Diana, mi hermana Lady y Mafe Cabarcas. Sin embargo, lo único que como líderes que estamos en esa foto nos podemos poner de acuerdo es que, pues probablemente en la parte espiritual, en que amamos al Señor con todo nuestro corazón, en que amamos las escrituras, ¿verdad? En que anhelamos ser llenos del Espíritu Santo para producir el fruto del Espíritu y poder sentarnos a tener una conversación. Porque quizás nacimos en un ambiente diferente, crecimos con experiencias diferentes, con un intelecto diferente, pero hemos descubierto que la única manera realmente de que juntos le apuntemos al mismo blanco es nuestro amado Dios y la palabra del Señor. Entonces podríamos decir, pastor, ¿qué tienen en común si estuviéramos aquí un abogado, una vendedora, un secretario, una contadora, un zapatero, un panadero, para estar en esa unidad? ¿Qué tienen en común? Un mismo ¿qué? Dios. Amén. Y qué bonito, porque la iglesia reúne muchos profesionales de diferentes
profesión, perdóneme la redundancia, ¿cierto? Hacer eso quehaceres, ¿cierto? Quizás unos con más economía, otros con menos. También unos quizás más blanquitos que otros, ¿verdad? Pero a todos el Señor, ¿qué nos une? Que todos delante de Dios somos iguales. Todos somos sus ¿qué? Sus hijos. Ejemplo, hermano, yo me reúno con mis hijos. El uno tiene una forma de ser muy diferente a la del otro. Los que tienen hijos yo creo que les pasa un poquito, ¿verdad? El carácter del uno es fuerte y el del otro es más noble, ¿cierto? Pero los dos tienen un mismo ¿qué? No le escucho. ¿Tienen unos mismos qué? Padres, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios tenemos un ¿qué? Un solo Padre. Amén. ¿Y quién es? Dios. Es muy hermoso porque cuando uno sale de misión a otro país o a otra ciudad, pues uno va muy nervioso con quién se va a encontrar, cómo lo van a recibir a uno, qué nervios uno predicar y ministrar. Pero es una bendición que donde uno vaya, seguimos siendo uno solo. Allá en los Estados Unidos, en Venezuela, su merced yo creo que ha viajado al otro lado del charque, a España, donde uno llegue, hay culturas diferentes. Es más, toca estudiar inglés porque hay que también en el nombre de Jesús un día poder predicar en inglés, amén. Hay culturas diferentes, economía diferente, pero donde uno vaya, la gente ama a Cristo y tiene hambre por la palabra y le dan la bienvenida y la honra por uno ser un siervo de Jesucristo, que donde usted vaya, todos estamos en unidad porque seguimos a Dios. Amén. Hay algo muy curioso, iglesia, y es que digamos uno se va acá y uno dice, ay, voy a ver cómo es la otra iglesia allá, porque ay, voy a descansar un poquito. Y se va uno para otra iglesia, a cualquier país donde sea, o barrio, o pueblo, o otra ciudad, cierta nación, lo que sea, y la iglesia es igual. O sea, los hijos de Dios son iguales. ¿Y sabe qué? El diablo también es el mismo. Mano, en todas las iglesias hay un chismoso. Tenaz, ¿no? Yo pensé que eso era en la vecina. Ay. En todas las iglesias, hermano, hay un hermanito que le fascina adorar. Está su grupo de alabanza, los que adoran, los que hacen el aseo, los que hacen la cena, los que recogen la ofrenda, todos. Y yo los miro y yo digo, oiga, no hay diferencia. Los hijos de Dios en todos lados es que igual. Y a veces yo de verdad, a veces digo, ¿y qué saca un hermanito con irse saltar de una iglesia para otra, a ver dónde consigue qué? Si el pueblo de Dios es uno solo. Y el día que el Señor venga por su iglesia, ¿por cuántas va a venir o cuántas nubes va a tener para cada uno según? No. Él viene ¿por qué? Por su iglesia, por su novia. ¿Y la novia quién es? Diga nosotros. Amén. Y va a recoger a su novia de todos los lados de la tierra. Y hermano, todos así subiendo, unos por un lado, pero todos tenemos un Padre, el mismo abogado, nuestro Señor Jesucristo, el mismo sacrificio, y todos el mismo Espíritu. Qué maravilloso esta unidad tan bonita del Señor, que aunque ahorita estamos aquí, la iglesia en todo lado, hermano, predica el mismo evangelio, la misma palabra. No hay nada nuevo, porque ya Dios dejó todo amén, establecido. Mire que el apóstol Pablo inicia diciendo solicito, o sea, le urge, es necesario que Éfeso, si recuerdan desde Hechos capítulo 18, que viene Apolos, les predica, viene el apóstol Pablo en Hechos 19, les imparte el Espíritu Santo, inicia esta iglesia con 12 personas,
pero recuerde que Éfeso era donde estaba una de las maravillas de aquel entonces del mundo, de que era el templo y la deidad de esta diosa llamada Diana. Había personas que vivían, ¿se acuerdan de los libros de brujería, de hechicería? Había allí, era un puerto multicultural donde llegaba aquí. Le dice Pablo a Timoteo: oiga, cuidado con los Éfesos, ¿cierto? Porque esos se cuidan hacen mucho, son muy amadores de su cuerpo, hacen mucho ejercicio, no, son muy inteligentes, se preocupan por el yo, pero su espiritualidad no tanto. Y Pablo está tratando de decir aquí en Éfeso, o a la iglesia de Éfeso: oigan, con todas esas culturas, con todas esas diferencias, la única manera de poder estar unidos es a través del Espíritu Santo. Es a través del fruto que produce el Espíritu Santo. Y es a través de la doctrina, de la palabra de Dios. Es a través de nuestro amado Dios y de lo que la obra de Dios genera en el creyente, en el nacido del Espíritu. Por eso en esta noche queremos hablar de un hombre, de una persona que llegó a Jesús en su adultez. Llegó a Jesús con conocimiento, pero quizás se le dificultó estar en esa unidad porque tenía ¿cómo diríamos? Sí, muchas palabras, mucha elocuencia, mucho trayectorio. Y este hombre hizo una pregunta que queremos desarrollar y responder en esta noche, que es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿De quién vamos a estudiar esta noche? De Nicodemo. Porque el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Que la única manera para estar en unidad es a través del Espíritu, amén. Pero este hombre está preguntando si la conversación que tiene con Jesús, y oiga, yo necesito estar en esa espiritualidad celestial, esa unidad con Cristo, y aún con estos nuevos nacidos del Espíritu. Pero ¿cómo yo, siendo tan viejo, puedo llegar realmente a estar en unidad con Cristo, con este nuevo conocimiento? Y había una frase o un dicho popular que dice: lora vieja aprende a hablar, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen: no, yo para someterme o estar ahí en esa unidad, ¿será que es posible? Cuando tengo una cultura, enseñanzas, tradiciones, y a veces pareciese que fuera imposible. Muchas veces no podemos estar en unidad por un mal carácter. No podemos estar en unidad por el orgullo, por la altivez, por querer siempre tener la razón a la hora de la carne, o por diferencias, amados hermanos. Sin embargo, hoy quiero que entendamos que la mejor manera para estar en unidad, y la única, es que todos seamos nacidos del Espíritu y vivamos con el Espíritu Santo en nosotros, amén. Entonces la pregunta que vamos a desarrollar es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la primera parte en la historia de Nicodemo, eso está en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 al 3. Lo leo. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta es clara: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo estar en esa unidad espiritual? ¿Cómo podemos realmente nosotros como iglesia pues avanzar hacia el reino de Dios? Que esa es nuestra meta, amén. Y este primer punto lo quisimos llamar humillándose ante el maestro. Qué bonito, porque Nicodemo primero no es cualquiera, es un fariseo, y parece que pertenecía al grupo de Sanedrín, ¿verdad? Que es el consejero, que es un consejero de juez de la ley, que tiene que ver con el estudio de todo lo que es las leyes de Moisés. O sea que él era ¿qué? Un erudito, podemos decir, ¿verdad? Pero sin embargo no tenía relación en intimidad de conocer y entender bien las cosas espirituales.
O sea que tenía como una venda, ¿cierto? Y esas vendas muchas veces por la tradición se fortalecen y parece que estar bien, pero la palabra nos dice que la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces necesitamos vivir en el espíritu y ser entendidos en el espíritu. Por eso necesitamos una relación personal con Dios para comprender y entender lo espiritual, porque lo que Dios quiere es que seamos uno con Dios, así como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo: soy uno con ¿quién? Con mi Padre. Amén. Y así nosotros debemos ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Amén. Mire que usted ve el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, y los fariseos y Jesús no podían estar juntos. De hecho, el sermón del capítulo 23 de nuestro Señor Jesucristo es una crítica directa a los fariseos y los expone como sepulcros blanqueados, los expone como... De hecho, en el Mateo capítulo 6, cuando está explicando sobre la oración, habla de los fariseos que querían llamar la atención, ¿se acuerda? Querían verse aprobados. En Lucas 18, ¿se acuerda que cuando Jesús dice que había un fariseo que era el que decía: yo soy el que más ofrendo, yo soy el que se hacía en las primeras filas para demostrarle a los otros que era aprobado? Pues ¿qué unidad podía estar con Jesús? De hecho, en Juan 11, recordemos que en el capítulo 12 de Juan, en el complot de Lázaro, ¿eran los fariseos los que querían matar a Jesús? Eran los fariseos que todo lo que predicaba Jesús ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, estaban ahí. No, eso no es así, celosos. ¿Qué unidad podía haber ahí? ¿Por qué no podía haber unidad? Porque no estaba el Espíritu. Porque los fariseos, ¿en qué andaban? En la carne. Ellos querían saciar sus propios vientres. Ellos predicaban y hablaban y hacían todo lo que hacían. ¿Para qué? Para que los aplaudieran. Y es tanto que en Mateo 23 que dice Jesús, eso es una guarida ¿de qué? De malos, de perversos, sepulcros blanqueados. Por eso la única manera para que podamos tener unidad, este hombre llamado Nicodemo, siendo principal entre los judíos y siendo allí fariseo, ¿qué hizo? Él se humilló y vino a Jesús. ¿A qué hora vino? En la noche, probablemente para que nadie lo viera, ¿no? Ni que uniera cabos, porque recuerde que también en el Evangelio de Lucas dice que vinieron los fariseos y criticaban a Jesús por establecer el reino de Dios en la tierra y decían: si ese saca demonios, ¿pero en qué nombre? En el nombre de Belcebú. ¿Se está endemoniado? Pero aunque él era fariseo, este hombre llamado Nicodemo, él tuvo algo muy hermoso y él quería la unidad del Espíritu, porque él se sorprendió de que esas señales que seguirán a los que creen, ¿cuántos dicen amén? Pues Jesús las estaba haciendo. Y quizás estas señales produjo algo en Nicodemo, o una falencia que él no vivía en su ministerio, que él no había visto en la vida de los fariseos. Conocía así mucha letra, tenían muchas tradiciones, tenía el cargo, pero un milagro, cómo los ojos se abrían, o cómo, no sé, escuchar que la tempestad, amado hermano, cesó en su nombre cuando la reprendió. Esto debió causar algo en Nicodemo. Por eso las señales, ¿para qué son? Pues para los incrédulos. Las señales son para que alguien diga: ahí hay algo de Dios. Y este hombre se acerca ¿con qué? Con un propósito y un solo Dios. Porque le dice allí, dice ahí el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios. ¿Por qué pudieron estrechar una comunión? Porque Nicodemo amaba a Dios y porque Jesús era el Hijo de Dios. Lo único que tenían en común, ¿qué era? Dios. ¿Y usted por qué se puede sentar con su hermano? ¿De qué va a hablar? Pues de Dios. ¿Y por qué usted va a acercarse a las personas? ¿Y por qué estamos en comunión como iglesia? Porque todos amamos a Dios. Nicodemo dejó la tradición a un lado. Nicodemo dejó, quizás siendo ese líder espiritual, él se humilló y dijo: si es el Hijo de Dios, yo tengo que estar con él, yo tengo que hablar con él. Y qué hermoso, amados hermanos, que ahora usted como hijo de Dios, las personas se acerquen de la misma manera. Hay algo especial
en Edwin, hay algo especial en la hermana Lady, hay algo especial en Janet, porque son hijos de Dios. Amado hermano, ¿sabe usted por qué yo somos amigos o hermanos en la fe? Porque amamos a Dios. En otra temporada, sin Cristo, he escuchado testimonios. Ligia a veces me lo dice, que el pastor era todo creído, eso entraba y se subía y se iba rápido. ¿Qué amigos íbamos a poder ser? ¿Qué comunión? Porque era un carnal igual que los fariseos, un sepulcro blanqueado. Pero ahora en Cristo somos una familia, somos hermanos y podemos estar en unidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Por eso también es importante de notar que dice la palabra del Señor que el pueblo se pierde por falta de ¿qué? Del conocimiento. ¿El conocimiento qué es? La sabiduría de la palabra del Señor, ¿cierto? Y su comprensión. Pero también ahorita el Señor nos traía también a colación, pero la letra mata, pero es el Espíritu el que vivifica. Entonces parece que el Señor se contradijera en parte, pero ¿cómo así? ¿O tenemos conocimiento o buscamos del Espíritu? No, el Señor jamás se contradice en su palabra. Un versículo antes complementa al otro. Amén, porque quiere decir el Señor, sí, ustedes necesitan el conocimiento, pero el conocimiento es para que tengan la revelación de las cosas que no se ven, y cuando tengan la relación con Dios, Dios les va a dar ¿qué? Revelación de toda su palabra para vivir conforme el Espíritu y no solo sobre la ley, porque antes era ley, reglas, leyes, ya no es así. Ahora es ¿por qué? Por gracia. Ahora es por el Espíritu de Dios. Ahora todo es en el Espíritu. Entonces yo necesito vivir una relación, no porque alguien me mira, no porque alguien sino porque ¿qué? Esto quiere decir que yo tengo que tener la sabiduría de Dios por su palabra, la que me revela qué es pecado y qué no es pecado. Pero tengo que tener la relación con Dios para tener una ¿qué? Una comunión. Necesito tener, donde yo le entrego. Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros amaremos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras ¿qué? Fuerzas. O sea, que no le dé lugar a ninguna otra pensamiento o fortaleza. ¿Por qué? Porque en el mundo, vamos a verlo, no sé si lo vas a tocar ahí. En el mundo, ¿quién gobierna el mundo? Satanás, ¿cierto? Entonces el mismo diablo sabe palabra. El mismo diablo sabe palabra y utiliza la palabra para adoctrinar, para dañar y para destruir. Pero lo que es un perseguidor de la iglesia. Por eso es tan importante que usted sea lleno del Espíritu Santo y tan espiritual, para cuando usted vea esos ataques, usted vea y entienda y discierna de parte de quién viene lo que viene. Porque lo de Dios enriquece y no añade ¿qué? Ni confusión, ni tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, al contrario, es ¿qué? Edificación, crecimiento y más relación con Dios. Amén. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde la iglesia hoy en día está siendo tan atacada, pero tiene que vivir ¿qué? En el Espíritu, porque la puerta es estrecha. Y cada día, hermano, vemos que los ataques hacia la iglesia ya no solamente son físicos, sino que los ataques son fuertemente ¿qué? Espirituales. Y ahí es donde debemos entender por dónde el enemigo se quiere meter a destruir, a dividir o a acabar la iglesia. Nicodemo se acerca a Jesús por las señales, ¿no? Pero él quiere estar ahí. Y entonces Jesús le responde sobre el reino de Dios. ¿Se acuerda de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6 que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificados, que venga tu reino? Y Jesús está diciendo ahí que cuando el reino de Dios se manifiesta, pues pasa esto sobrenatural. Cuando usted y yo oramos, ¿qué pasa? Los cielos se abren y los hijos podemos comer del pan del cielo. Amén. Entonces Nicodemo está ahí, pero Jesús sabe la intención de Nicodemo, que se acerca con esa intención. Y por eso Jesús responde y le dice: claro,
el que no naciere de nuevo, o sea, le está diciendo a Nicodemo, ¿usted quiere de esto? Usted ya vio, pero ¿quiere experimentar esto en su vida? Pues ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted puede leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9 que Jesús empieza a hablarle espiritualmente. Y Nicodemo no entiende. No comprende. No comprende. De hecho es tan tremendo. Bueno, antes de avanzar al segundo punto, yo puse una foto. Miren la foto. Esa foto está en el Centro Misionero Bethesda, que fue el domingo que fuimos. Y mire que estamos en otro templo, pero adorando al mismo Dios. Estamos en otra casa, con otras personas, con otro pueblo, pero todos en un mismo sentir, adorando, glorificando y gozándonos al Señor. Amén. En este segundo punto de cómo fortalecer la unidad y cómo estar en esa unidad espiritual, fue necesario mover o remover las fortalezas mentales de Nicodemo. Y por eso este título es Removiendo la fortaleza mental. El versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, mire, nuestro Señor Jesucristo viene y le dice de nacer de nuevo. Y el hombre, ¿cómo responde? El erudito dice, pero yo siendo viejo, o sea, él se pone, es que no entendía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y dice, aún la segunda pregunta que hace es, ¿y yo cómo voy a volver al vientre de mi madre siendo tan grandote? Yo me lo imagino mirándose esas extremidades. Yo creo que eso le voló la cabeza al pobre. Y no se queda ahí, sino que Jesús, yo creo que nuestro Señor Jesucristo es el más sabio de todos. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo creo que este hombre ahí mirando, como así, ¿de qué está hablando? No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y mire lo que vuelve y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Seamos sinceros, cuando yo leí este texto antes de que Cristo residiera en mí, bueno, yo no entendía ni papa. ¿Cómo así que el viento? ¿Cómo así que oímos? ¿Cómo así que nacer otra vez en el...? No, la verdad uno no entiende. Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende lo espiritual. ¿Le parece locura? Yo creo que diría, pero ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando en chino? ¿Me está hablando en coreano? Respondió Nicodemo y vuelve y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y vuelve Jesús y le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué le está queriendo decir a Nicodemo? Oiga, hermano, usted no ha experimentado nada del reino de Dios. Usted no ha experimentado nada espiritual. Usted está prácticamente ¿en qué? En la carne. ¿Cómo poder lograr unidad en la congregación si hay muchas fortalezas mentales? ¿Cuál era la fortaleza quizás de Nicodemo? Sí, sus letras, sus estudios, su posición, no sé, su casa, su posición, lo que fuese. Pero mire que algo tan elemental espiritual no lo podía discernir. Por eso, ¿qué fortalezas mentales pueden haber para que la unidad no se dé madre? Como para que nos hagamos entender qué es una fortaleza mental. Es una forma de pensar profundamente arraigada que influye como una persona interpreta la vida. Son patrones de pensamientos equivocados que mantienen a una persona en la esclavitud, y eso hace que la persona se estanque espiritualmente, físicamente, económicamente. ¿Por qué? Porque el que da el crecimiento se llama Jesucristo. ¿Qué fortaleza mental puede haber para no haber unidad en una casa? Pensemos en este momento. Una fortaleza mental quizás puede ser la educación en nuestras niñeces, o la ausencia de la educación, mejor. Si una persona nunca recibió educación y es analfabeta, podemos ver en Hechos capítulo 4, en el concilio, ¿se acuerda que se sorprendían de que Pedro hablaba diferente a como era antes de nacer de nuevo? ¿Cómo era antes de nacer de nuevo? Vulgar, ¿cómo más? Iletrado, muy explícitamente lo habla de esa manera.
pues esas fortalezas mentales, ¿cuál era? Pues la falta de educación de Pedro o de Simón en ese momento. Simón era un hombre vulgar, coloquial, y aunque quizás, claro, tenía una casa, una esposa, muchas cosas, realmente no podía avanzar hacia su propósito de Dios. Y le costó en el proceso de los 3 años estar en esa unidad espiritual, porque es cierto, aún no había nacido de nuevo. Pastor, perdona, ya que estás hablando de Pedro, ahí Pedro también, incluso ya andando con Jesús y todo, todavía tenía ya teniendo el conocimiento y todo, todavía tenía una fortaleza mental, porque seguramente también era como el temor. Porque a pesar de ser tan fuerte y tan idolatrado y ordinario, vemos que también tenía temor, porque se le acerca al Señor y cuando le dice: oiga, Señor, pero no vayas a la cruz. O sea, el temor de quedarse solo, y hay gente que tiene temores de que de pronto no lo van a respaldar, y entonces esa fortaleza no le deja avanzar con Jesucristo. No, es que de pronto me abandona mi hijo, no, es que de pronto mi esposo me deja, no, es que de pronto, y se vuelve una fortaleza que es como un muro que no le deja avanzar para recibir y para cumplir el propósito que Dios tiene. Hay fortalezas sexuales, pero una de las de Pedro, por lo menos cuando dice esto, el Señor, ¿qué le dice? Señor, no vayas a la cruz. El Señor lo mira y como que no entiende lo espiritual. Si tienes una fortaleza mental, ¿qué le dijo a esa fortaleza? Apártate de mí, Satanás. Porque imagínense, pero parecía malo lo que Pedro estaba haciendo. Otra persona lo mira y dice: ay, tan bueno Pedro, cómo quiere al Señor. Pero como no entendía lo espiritual, estaba impidiendo que usted y yo hoy tuviéramos la salvación. Y si se da cuenta la diferencia en algo que parece bueno y en algo que realmente es bueno. Y ahí es donde tenemos que aprender a que Dios nos haga nacer de nuevo, que nosotros nazcamos de nuevo, y orarle al Señor: Señor, dame un nacimiento, porque es que yo no puedo tener una fortaleza mental que me impida mi bendición, porque si no, eso que me estanca con Dios me va a estancar en todas las áreas. Este nacimiento de nuevo es un cambio de mentalidad. Este nacimiento de nuevo es que usted ya no es ese hombre carnal, sino que ahora es este hombre espiritual, que discierne todas las cosas y juzga, dice en 1 Corintios 12:14. Y mire qué tremendo, que no era la primera vez que Pedro había hecho eso, o Simón. ¿Se acuerda en Juan 6? Que en la multiplicación de los panes y los peces, y en el milagro todos están, pero después del milagro se empiezan a ir las multitudes, y Pedro se preocupa, o este hombre llamado Simón se preocupa y dice: oiga, se van a ir todos. ¿Y cuál era esa fortaleza mental? Quizás, claro, ahora temor, ahí también tiene temor. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la aprobación? ¿Dónde está? ¿Y qué le dice Jesús? Oiga, pues si quiere usted también váyase, ¿cierto? Y Juan 6:63 dice: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Nacemos con temores, nacemos porque cuando el hombre peca, pues todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire que el Señor le impulsó a ver lo espiritual, porque después él resultaba con frases como que: Señor, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? O sea, ya como que ahora sí entraba en el espíritu, después de agachar la oreja y decir: bueno, Señor, entonces ¿a dónde voy a ir? Entonces ese decidió seguir a Cristo, porque él en su fortaleza hubiera dicho: no, si antes me regaña, me dijo diablo, me voy para otra iglesia. Pero no, él decidió dejarse formar por el Señor para nacer de nuevo y ya comenzar a mirar y andar en el espíritu. Mire que Pedro, bueno, que estamos hablando de Pedro, ¿se acuerda que en la noche de Getsemaní viene otra vez y saca esa espada y empieza a bolear espadazos, mocho una oreja? Ese era el hombre, ¿cierto? Natural, el hombre carnal. Nuestro Señor Jesucristo pasa ahí por el proceso de la crucifixión. Sin embargo, el cambio de mentalidad de Pedro solo viene hasta que Jesús sopla allí en Juan capítulo 20, cambia su mentalidad, le da un propósito, y vemos a un Pedro después. Bueno, en Juan 21 viene el Señor, lo comisiona, le muestra cuál es el propósito. Este es el nacimiento de nuevo. Y mire que ya no volvió a ser Simón, ya es un Pedro que en Hechos 1 está orando y ayunando.
La oración y el ayuno no proviene de un hombre carnal. Esto proviene de un hombre espiritual. Por eso usted ora, ayuna y se congrega, ¿verdad? En Hechos 2 que viene ya después el dinamis, el poder. A lo que vamos con esto es que estas fortalezas mentales quieren en nuestra vida pues hacer que nos quedemos en ese hombre de pecado. Una fortaleza, por ejemplo, en muchos años que viví fue mañas que teníamos, iras, contiendas, que pareciese que fuese natural de nuestro cuerpo. Igual que Nicodemo, yo decía, ¿cómo voy a poder cambiar eso siendo tan viejo? A veces alguien me hablaba y yo quería rápido responder y tener la razón. ¿Y cómo no? Es que, no sé si usted ha escuchado eso, es que así soy yo. Así me hizo Dios. Soy don perfecto o doña perfecta. Punto. Y siempre tengo la razón. ¿Cómo realmente puede el Señor cambiar esto en mí? En el caso puede ser la ira, en otra fortaleza mental puede ser una mala práctica en la sexualidad, o pueden ser cosas. La idolatría, por ejemplo, pastor. Por ejemplo, una persona que recién viene a la iglesia invitada, y por ahí que usted vaya a visitarlo y diga, no, venga, le tumbo todos esos cuadros, todo eso, y le quita todo eso, es como si le hubiera tratado mal, pegado, y se hubiera metido personalmente con ella en sus cosas, porque no entiende todavía lo espiritual. Tiene su fortaleza mental todavía ¿en qué? En la idolatría. Entonces para ella su sábila, su agüero, su herradura, su virgen, todos sus cuadros santos, del que sea. Entonces eso ya lo tiene en el corazón. Es un altar que tiene en el corazón, es una fortaleza que no le deja ver ¿qué? Lo espiritual. Entonces no hay que ir a quitarle todos esos cuadros, hay que quitarlos ¿de dónde? Es del corazón. Porque el día que uno se convirtió a Cristo, el día que comenzó uno a nacer de nuevo, uno mismo fue el que ¿qué hizo? Como los bajó de aquí, pues ahí comenzó a bajar y a quitar todo lo que más bien parecía de bendición, pero era maldición. Entonces que comienza uno a quitar ¿qué? El anatema. Decía el pastor, por ejemplo, en la sexualidad, fortalezas sexuales, pues hay gente que tiene películas, videos, revistas y todo eso, pero cuando nace de nuevo no le da pesar saber que invirtió tanto en eso y lo bota a la basura. El borracho, mi cervecita y para todo, entonces tiene esa fortaleza de vicio, ¿cierto? Pero cuando nace de nuevo, después aborrece lo que antes amaba. Lo que antes era de valor para él, ahora ahora es basura, porque lo aborrece, ya no lo soporta, porque nació de nuevo. Es que es otra persona, diferente. De hecho, en la promesa del Espíritu Santo, en Pedro, en Juan 21, le dice, cuando eras joven, o sea, antes, usted hacía lo que quería, iba, venía, se ciñía. Pero ¿qué le dice? Pero vendrá otro sobre ti y te dirá qué hacer y te llevará donde no quieras estar. Y este proceso del nacimiento de nuevo es eso. Es que va en contra de esta naturaleza carnal. Es que usted quiere responder, ¿cierto? En la casa de paz de Paraíso, ¿no? Había una hermanita que yo empecé a pisarla. Y me dijo, bueno, pastor, bendición. Y volví y la pisé a propósito, ¿no? A ver qué, porque estamos hablando del perdón. Cuando vino este pastor que trajo Nancy, ¿qué? Y queríamos hablar de las 70 veces 7 que debemos perdonar. Y yo pisé esta hermana. Y justo ese corazón inofendible solo lo hace el Señor en nuestro corazón. Pero eso es un nacido del Espíritu. Porque en otra temporada yo le decía a la hermana, usted está que me devuelve, ¿cierto? Y usted está que se va. Y hay un fuego allá dentro de usted. Pero ya, ¿por qué no respondes de esa manera? Porque ya su carne está ¿qué? Crucificadamente junto con Cristo, dice en Romanos 6. Ahorita que usted es nacido del Espíritu, usted es un nacido de nuevo, usted constantemente todos los días, el apóstol Pablo dice que morimos. ¿A qué? A ese hombre de pecado. ¿Y ahora qué? Está el hombre espiritual, que no maldice, sino que bendiciones, Dios te bendiga. Esperamos, demostramos el fruto del amor, la paciencia, la benignidad, que va en contra de esta carne, ¿verdad? Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse eso, pastor? ¿Cómo puedo dejar el cigarrillo? Es que vengo de dinastía del alcohol. ¿Cómo puedo estos cambios tan significativos, cierto? Y la respuesta es, hermano, hermana de Dios,
necesitas nacer de nuevo. Necesitamos constantemente que el hombre espiritual sea fortalecido. Nicodemo tenía mucho conocimiento, sí. Nicodemo creo que era un fiel en la sinagoga, sí. Pero necesitamos fortalecer nuestra unidad. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El tercer punto, bueno, sí, quizás hay fortalezas mentales por tradiciones. Pedro de hecho tenía una fortaleza. Yo cómo voy a ir donde los judíos, donde los gentiles, ¿se acuerdan? En la casa de Cornelio, son inmundos. Y mire qué hermoso es Dios, porque si hay fortalezas mentales, eso es como usted estarle hablando a una persona, diga que cambie, y la persona sí, y va y vuelve y cae en el pecado. Oiga hermano, tome esa decisión. La gente no entiende, pero tiene que ser el Señor que viene un éxtasis y viene y le dice: oiga, ¿por qué le dices inmundo lo que yo ya he santificado? ¡Que vaya! Solo Cristo puede quitar esas fortalezas mentales. ¿Cuántos dicen amén? Que viene y nos trató y usted dice: no, como que sí la estoy embarrando, como que tengo que desaprender para volver a aprender. Y el último, ¿quieres decir algo más sobre las fortalezas mentales? Bueno, no, siga con el último. Y el último, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y es teniendo fe? Porque mire que en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: si os he dicho cosas terrenales, hablando del viento, hablando de nacer en agua, porque después le dice que también había que nacer en el espíritu, hablando de nacer del vientre, y dice: y no creéis, ¿cómo creerías si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y mire Jesús cómo es de hermoso, que le hace entender a través de la palabra y del conocimiento que tenía Nicodemo, porque le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino por fin claridad a Nicodemo, porque Nicodemo sí se sabía esa historia, o presumo por ser erudito, que sabía que en el desierto se había levantado una serpiente. ¿Para qué? Traer sanidad y salvación, traer perdón. Yo creo que ahí Nicodemo dijo: creo que ahora sí estoy entendiendo un poquito. Y a veces Jesús es tan hermoso con nosotros que ¿sabe qué hace? Nos trae claridad aún con el conocimiento que tenemos. Viene y como que usted dice: oiga, como que aquí está Dios. Hablaba una persona, creo que nos estaban hablando que estaba en su trabajo y como que no entiende la palabra, y bueno, y dijo: Señor, una oración muy sencilla: si tú me amas. Creo que fue su merced, que no tenía esos zapatos Adidas, y oraste y dijo: Señor, necesito esas zapatillas, algo así. Y vino el Señor y ayer se las regalaron. Un detalle tan mínimo que nos comprueba que el Señor nos escucha y nos ama y responde a través del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, así sea el más mínimo. ¿Quieres decir algo ahí, ma? Bueno, gloria a Dios. Usted es un ejemplo. Sí, no, pues es muy bonito, porque cuando tú tienes una relación con Dios, hasta en las cosas más mínimas, usted todo es con Dios. Y pues ya que el pastor tocó ese tema, cuando yo le dije a él: oiga, qué tremendo que Dios me sorprende cada momento con cada cosa, porque me puse un vestidito que era Adidas y me fui a buscar y no tengo unos tenis Adidas. Y yo miraba y yo no tengo unos tenis Adidas. Entonces yo le dije, como yo hablo con el Señor, como cuando uno habla con el Señor, yo le digo: Señor, ¿tú puedes creer que yo no tengo unos tenis Adidas? ¿Tú lo puedes creer? Y volví y busqué, y como no encontraba, yo dije: ay, ¿de verdad, Señor? No tengo unos tenis Adidas. Y me dio risa porque yo hablo así con el Señor, y busqué unos tenis. Y en la tardecita me llevaron y me regalaron unos tenis, porque podían regalarme cualquier marca, pero me regalaron unos tenis Adidas. Entonces yo una vez me los puse y yo dije: ay, Señor, así es el Señor. O sea, tan lindo, tan maravilloso, porque cuando tú tienes relación y derribas toda fortaleza, en vez de renegar, porque si yo tengo una fortaleza, yo hubiera dicho: ay, no tengo, es que y por ahí, como cuando el que dice: está lloviendo, están a toda hora con la amargura y todo.
Pero cuando tú tienes una relación con Dios, es tu amigo, es tu compañero, es tu esposo, es tu guía, es tu jefe, es tu íntimo, es todo. Entonces el Señor sabe quién es el que lo ama y quién tiene relación con Él. Por eso no es con letra, no es la letra, porque el conocimiento lo podemos tener todos, pero relación, ¿quién tiene relación con el Señor? Me gusta mucho una de las historias que quería poner, porque cuando hay la unidad del Espíritu, que es el tema, con tan importante que es el nacer de nuevo para estar unidos en el Espíritu, sobre todo como iglesia, como líderes. Me gusta uno de los ejemplos que pone la palabra del Señor, y es el rey David, cuando está huyendo al desierto, pero tiene una promesa de Dios y sus principios son tan claros, su relación con Dios es tan clara. Porque por eso es que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque tiene una relación tan clara desde su juventud con Dios y una intimidad con Dios tan bonita que cuando él está huyendo de David, aunque tenía la promesa de Saúl, perdóneme, aunque tiene la promesa, aunque ya sabe que él va a ser el rey, está con Abisai y allá en el desierto Saúl se viene, ¿para qué? Para matarlo. Pero resulta que se viene con 3,000 hombres para coger a David, con 3,000, con un ejército. Y es tan bonito que se queda dormido, o el Señor les provocó a sueño o lo que fuera, y se queda dormido Saúl, y todo el mundo se queda dormido, ahí los 3,000, su ejército, todos durmiendo. Y llega David con Abisai, y Abisai todo emocionado le dice: mire, ojo con esto, hermanos, póngame cuidado lo que le voy a decir. Abisai le dice: uy, mire, aquí le dieron la pata. Así, en pocas palabras, aquí le dieron la pata. Mire, el Señor, ojo, está diciendo y está utilizando la palabra. El Señor hoy te entrega a tu enemigo en tu mano. Pero hagamos una cosa: yo voy y lo mato, y de un solo golpe. Muchos no voy a necesitar 2 golpes. Con un solo golpe, ¿qué? Lo mato. Pero ¿sabe qué? La relación, sus principios, sus valores son tan fuertes, los de David, que le dice que no lo mates, porque él es el que, y estaba apartado y lo estaba persiguiendo para matar. Pero ¿sabe qué? Él tenía sus principios y sabía que no debía matar. Él tenía claro una relación con Dios, sabía lo espiritual. Dijo: vamos a esperar, que eso le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. Y teniendo la oportunidad, prefirió ¿qué? Irse, y le dice a Abisai, mire, vaya a coger la vasija y la lanza. Pero ¿sabe qué me gusta de Abisai? Que si Abisai, siendo el escudero, siendo el ayudante, siendo el líder ahí con David, hubiera dicho: ay, no, Señor, yo lo mato de malas, porque esa es mi fortaleza. No, es enemigo y Dios fue el que lo puso, y de malas. No, ¿sabe qué me gusta? Tan bonito que dice ahí. Dice que obedeció y siguió e hizo caso a lo que David le dijo que hiciera, que no lo matara. ¿Qué se necesita? Hay un líder, hay una cabeza que es Dios, para que haya esa unidad espiritual. Necesitamos que tengamos la unidad del sentir que Dios pone en la persona que está siguiendo a Cristo y que tiene relación con Cristo, para que todos seamos ¿qué? Unos en el Espíritu. No puede, sí, aquí Abisai tenía otra visión, era matarlo, pero los principios de David eran más fuertes y dijo: no lo mata. Entonces, ¿qué tenía que hacer el otro? No matarlo, porque David lo había dicho, y aunque todavía no era el rey, él sabía que iba a ser el rey y lo obedecía. Así que seamos entendidos en esto tan bonito, porque cuando yo leí esto, yo dije: oiga, tremendo Abisai, tenía la fuerza, tenía el carácter, todo para decir: uy, no, yo también, así como David, yo también tengo, y de malas, yo para qué. No, él obedeció. Y aunque fue él el que David mandó y le dijo: vaya, traiga la lanza, y fue Abisai el que cogió la lanza y la vasija, él se la entregó. ¿Fue a quién? A David. Y David fue el que dijo:
al que Dios respaldó, porque Dios respalda el trabajo de unidad que hizo Isaí con David. Ahí fue un trabajo ¿de qué? De unidad. ¿Y qué tuvieron? La victoria, y se pudo cumplir el propósito de Dios, que David iba a ser el rey. Por eso, para que se cumpla el propósito de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ya el pastor lo ha dicho y le hemos dicho harto. ¿Cuál es el propósito? Llevar las almas a Cristo, al cielo. Ese es el propósito, no hay más propósitos. Por eso aquí, hermano, el que reina debe ser el cielo. El que reina en la iglesia se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no cabe nadie más, ni nada más, ni otra enseñanza, ni otra doctrina, ni nada. Solo Jesucristo es el Señor. No hay otros temas. Nada que ver. ¿Qué tiene que hablar la iglesia cuando se reúne? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más. Otra cosa es basura, es falsa doctrina, y la quieren dividir, la quieren engañar, o son mutiladores del cuerpo. Por eso tenemos que ser muy claros en nuestra doctrina, porque doctrinas sí hay muchas, que se convierten en fortalezas mentales para no crecer. Ahí sí, como dicen por ahí, ni crece ni deja crecer. Por eso lo importante de tener la iglesia, los sentidos espirituales abiertos para tener relación con Dios y entender lo que no viene de Dios, aunque parezca que sea bueno. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Por eso queremos culminar. Nicodemo no entiende nada y le dice, pero ¿cómo? Siendo él el maestro, siendo él el erudito, siendo él. Pero Jesús es muy hermoso y le dice, crea. Le explica que prácticamente él es el Hijo de Dios. Viene el célebre versículo 16, porque de tal manera, ¿cómo es? Amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque por más que se les diga y se les diga, pastor, siguen haciéndola. Es porque no han entendido lo espiritual. Y no aquí, podemos cometer, perdóname, sigo con esto para que concluyas. Dice la palabra del Señor en Amos 3:3: ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Si no estuvieran de acuerdo, ¿andarán? Yo creo que no, ¿verdad? Dice Mateo 12:25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Pero Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, más bien ¿qué hace? Desparrama. Nicodemo pregunta, ¿cómo lo harás? Entonces, ¿cómo podremos estar en unidad? ¿Cómo nacer de nuevo para que por fin podamos ser una iglesia en unidad? Y Jesús ya contesta muy puntualmente, versículo 20 y 21: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire que hay división, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos está enseñando Jesús? El carnal y el espiritual, la luz y las tinieblas, jamás nos vamos a poder poner de acuerdo. Usted nunca se va a poner de acuerdo con un carnal. Usted nunca va a poder hacer, no sé, buenos negocios con un carnal, hermano. Siempre le va a estar buscando la trampa, le va a estar buscando el quiebre, el robo. Mira a ver cómo se aprovecha de usted, porque ese es el carnal. Pero el espiritual, ¿qué dice? Me encanta, ¿no? Más el que practica la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es la verdad? La palabra del Señor. Y si todos nosotros somos nacidos del Espíritu, el nacido del Espíritu no practica el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a por fin estar en unidad. Si usted es un nacido del Espíritu, tiene el fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo da testimonio por usted, y nos vamos a poner de acuerdo. Usted va a ceder, yo voy a ceder.
nos vamos a tomar de las manos, vamos a caminar juntos y vamos a poder avanzar. Por eso mi conclusión en esta noche es, ¿cuál es su conclusión, madre? Primero la mía y después la de mi mamá. No, Sí. primero la de mi mamá y después la mía. Como quieres. Bueno, para concluir entonces, la conclusión que el pastor me dijo, y estoy aprendiendo a concluir como el pastor nos enseña, en 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza. Y aquí está hablando espiritualmente, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la que obediencia a Cristo. No es a los seres humanos, es a Cristo. Pero el que obedece a Dios, hasta con los hombres quedamos bien, amén. Así que mi conclusión es, venga, la voy a leer, que el pastor me la puso ahí. Ahí está, ya abejito, dice, sí: a la palabra de Dios debes siempre obedecer para nacer de nuevo y su reino conocer. Dale un fuerte aplauso al Señor. La mía es: humíllate, cree y deja a Cristo obrar. Renueva tu mente y déjate transformar, porque el nuevo nacimiento no produce división, sino un mismo sentir en el corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo había puesto una fotico en la de Teniendo Fe, y era cuando hicimos los bautizos. Regálame ¿quién está? Ligiecita de Dios. Ahí están algunas personas que ya no nos están acompañando en este momento. Ahí está Estiviño, ya está bautizando. Están, bueno, algunos hermanos que los oramos y bendecimos y siguen siendo nuestros hermanos, amén. Porque un día tomaron la decisión públicamente de seguir a Cristo.